Inquilinos, un ámbito de negociación, advertidos de lo que pasa alrededor, no están aplicando lo que a lo mejor hace 6 meses se firmó en los contratos, porque es imposible de respetar. Saluda Maximiliano, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para vos. Bueno, ¿qué escenario tienen, Maximiliano? Bueno, como recién vos comentabas, es un escenario muy complejo, donde se está produciendo, o en algún sentido vemos las consecuencias de lo que nosotros venimos planteando hace un año más o menos, donde insistíamos que esta constante presión del mercado inmobiliario para derogar la ley de alquileres y que esta aparente derogación iba a traer un aumento de oferta generar que los inquilinos subieran, y que esa elección iba a ser en una mejora en el bolsillo o más estabilidad o mejores condiciones para los inquilinos, no se iba a suceder. Y hoy vemos esas consecuencias, obviamente que las pagan los inquilinos, porque la realidad es que no solamente hoy estaremos apelando a un cierto entendimiento por parte de pequeños propietarios, no de grandes propietarios, que tiene una relación directa con el inquilino, porque el mercado inmobiliario le ha impulsado que firme en la lógica del mercado y que claramente ven cómo su inquilino, que tiene una relación, están siendo muy golpeados, y eso también genera toda una situación compleja. Pero si eso no sucede, bueno, la realidad es que la alternativa es la calle. Y no solamente el problema es en términos habitacionales para vivir, sino también, y yendo puntualmente lo que sucede en el cuarto, es que a pesar del desarrollo inmobiliario que hay, y que es una de las ciudades a nivel nacional que tiene la mayor cantidad de inquilinos con relación a su población total, bueno, la realidad es que hoy veías vos estudiantes de las localidades próximas o cercanas que iban a estudiar a la Universidad del Cuarto, y para estudiar se asentaban ahí, alquilaban un departamento y se asentaban ahí. Bueno, ahora no lo hacen, ahora viajan. Y entonces ya no solamente la educación, la vivienda, ese derecho constitucional de vivienda digna, sino también el derecho constitucional a la educación, hoy que está siendo tanto en discusión y que está tanto en la agenda. Entonces el escenario es muy complejo, y es que nosotros ya lo hemos visto, y a pesar de esa situación, de no sernos unos iluminados ni en ningún sentido estar felices por esta situación, sino que lo que preocupa y que estamos intentando es que el gobierno se dé cuenta que está haciendo un error y que está quedando mucha gente muy endeudada en la calle, o en su defecto teniendo que elegir entre comer o tener un techo donde vivir para su familia. Maximiliano, ¿el mercado está roto? Lo pregunto porque con conocimiento de causa, lo hablo, nuestra hija menor está estudiando en Córdoba. Disculpa, Guillermo, te escucho muy bajo, sí, pero como yo tengo retorno... Ahí vamos a corregirlo, ahí vamos a corregirlo. Cuando me des un comprendido, avanzamos en el interrogante. Ahí está, perfecto. ¿Ahí se corrigió? Sí, sí. Bien, muchas gracias por la paciencia. Preguntaba si el mercado está roto, porque con conocimiento de causa, nuestra hija menor está estudiando en Córdoba y tuvimos que atravesar el trance de que se torne imposible el alquiler y buscar otro departamento. Y la verdad es que hay ofertas
para todos los gustos, ha mejorado la oferta, lo que no ha mejorado son las condiciones de alquiler. El mercado en ese sentido pareciera tener a las dos partes disconformes, a los que alquilan y a los propietarios. ¿Está roto por completo? Lo que pasa es que la realidad es que es muy difícil, que nosotros lo hemos insistido en reiteradas oportunidades. Cuando son dos esferas o dos sectores que es muy difícil lograr una cierta equilibrio si no hay un Estado que busque ese cierto equilibrio. Ese equilibrio se puede dar de dos maneras: o aportando una oferta pública, como sucede en distintos países donde hay un aporte por parte del Estado de vivienda pública para que se pongan a alquilar, o en su efecto que hay un regulatorio donde permite algún sentido que hoy día ya es muy difícil de poder del Estado, y tampoco tenés un marco de regulación, y la realidad es que vos vas a ver un avance mucho más fuerte del sector más poderoso sobre el más débil. Y lo que sí ha pasado, que nosotros venimos anticipando ya de diciembre, es que había un sentido, no sé si de mercado roto, pero sí había una sed de venganza por parte del mercado inmobiliario y una victoria a su lobby que venía haciéndose bastante tiempo contra la ley de alquileres. Entonces, la desregulación total, y siendo esta desregulación en la base de un DNU que si la Cámara de Diputados y los diputados alquilaran, ya lo hubieran derogado, pero no alquilan. Pero si fueran, como depende de un DNU, esta derogación e incluso modificación del Código Civil, salieron a decir: busquen recuperar todo lo que aparentemente han perdido, hagan como quieran, ahora pueden hacer lo que quieran y háganlo ya. Y la verdad es que se terminó empujando a muchísimos pequeños propietarios a hacer contratos que eran inviables de sostener. Y que no sé si eso es un marco roto, porque la realidad es que a los intermediarios les sirve. Es decir, hoy si vos hoy no te conviene como intermediario aparentemente tener un contrato de 2 años, porque te conviene mucho más tener 2 o 3 contratos en el periodo de 2 años, porque cobras 2 o 3 comisiones. O sea, no es que te conviene que vos tengas, porque lo otro es circunstancial, porque vos la vivienda no la vas a tener vacía porque hay una necesidad de vivienda. Entonces sí o sí vas a tener una rotación, y esa rotación te va a generar que vos, como vos antes tenías una comisión inmobiliaria que se calcula, para cómo la comisión inmobiliaria no se calcula por los meses que efectivamente se cumplió el contrato. No, te cobran de manera anticipada, todo de una, el total del contrato. Y si vos a los 6 meses no pudiste pagar o no pudiste afrontar, no solamente que tenés que pagar una multa, que ahora incluso es superior porque es casi el 10% de lo que queda del contrato, sino que a su vez también tenés que mudarte y pagar otra comisión. Entonces la realidad es que yo no sé si hoy está roto el mercado, porque por lo menos lo que plantea los desarrollistas es que hay mucho mayor oferta y que los inquilinos aparentemente están mucho más conformes con esto. Yo la verdad es que eso no lo veo. Puede ser que yo tenga una verdad parcializada, puede ser, pero yo no lo veo. Y sí, nosotros venimos insistiendo que no veo solamente iba a ser problema para los inquilinos poder afrontar condiciones de contrato que no iban a tener en cuenta el poder adquisitivo, ni el salario, ni la economía familiar de un inquilino, sino que también se iba a traducir en un problema para el pequeño propietario. Porque el pequeño propietario, que no tiene un intermediario, que tiene una relación directa, ese pequeño propietario busca una cierta estabilidad, porque en realidad lo que busca es una rentabilidad y que ese inquilino le cumpla. Ahora, si vos has tenido la posibilidad
no conozco tu caso particular, Guillermo, pero la mayoría que firmó en diciembre un contrato de un mes de un dormitorio que estaba en 200.000 pesos, 250.000 pesos en Nueva Córdoba, está en mayo pagando 600.000. 600.000 pesos por un departamento de un dormitorio. Sí, con el ajuste trimestral de acuerdo a la inflación. Está, por lo que veo, en esa zona de la capital provincial Nueva Córdoba, está todo el mundo mudándose. Es impresionante. Vos vas, Y lo que pasa es que es insostenible, Guillermo, porque volvemos a este tema. Nosotros históricamente hemos planteado que el sector más vulnerable de la gente que alquila son los jóvenes y los adultos mayores. Esas dos franjas etarias hoy o están viviendo en pensiones algunos, los estudiantes, compartiendo departamentos que antes vos lo compartías con un hijo, con un hermano mejor dicho, ahora son desconocidos o entre ellos alquilan, ofrecen su otra habitación para poder afrontar los gastos, o en su defecto, como te decía recién, yendo y viniendo a las capitales o en sectores más periféricos porque es insostenible. Y ni hablar de los adultos mayores o también los jóvenes en este caso, que se vuelven a la casa de los padres. Porque si vos tenés hoy que estudiar una carga horaria y tenés un salario que más o menos llega a los 700.000 pesos en promedio y vos tenés 500.000 pesos que es porque te está olvidando de las expensas, de los impuestos que ahora son también a cargo del inquilino. Esta semana, si bien se hablan de unas diferencias, pero sale un informe que se necesitan 3 salarios mínimos en Ciudad de Buenos Aires para poder alquilar un departamento de 2 ambientes que en realidad se traduce acá que es un departamento de un dormitorio. Sí, estamos dialogando con Maximiliano. 3 salarios mínimos de detalle inmóvil. Sí. Maximiliano, mis compañeros Alejo y Magra te quiere trasladar sendas inquietudes. Es el coordinador de los inquilinos a nivel nacional. La cruda realidad de quienes tienen que alquilar estamos analizando. Mayra. Sí, Maximiliano, buenos días. Yo te quería consultar, ¿cuál es el costo real de un alquiler? O sea, no sé si vos tenés la respuesta, me parece que ni los propietarios la tienen, porque por ahí prima la lógica de cobrar por cobrar quizás, o poner un precio por poner un precio, pero ¿cuál es el costo? ¿Es real que un departamento cueste 600 o 400.000 pesos alquilarlo? Porque legal, lamentablemente es, pero ahí vamos al nivel de realidad. Lo que pasa es que la realidad es que, como te comentaba al principio, hay una lógica de mercado que no se condice con esta situación en lo que es la vivienda. Porque de un lado vos tenés a alguien que frente a una inversión busca una cierta rentabilidad y esa rentabilidad la quieren dolarizar. Y nuestros salarios son en pesos. Esa es la realidad. Y del otro lado tenés una persona que no está haciendo un negocio inmobiliario o está buscando un cierto precio, porque también está esa falacia de plantear de que, bueno, aquel inquilino tendría que esperar a que el mercado se estabilice o que con la mayor oferta. Mira, la verdad que si a mí se me vence el contrato en diciembre, en enero, no puedo esperar 8 o 9 meses para ver que se estabilice el mercado, para ver si yo puedo alquilar. Lo puede hacer un joven, lo puede hacer una familia pequeña, pero aquel que tiene que alquilar una casa y que tiene 4 hijos o que tiene 2 hijos, por ejemplo, en edad escolar, que no sobran las casas, y la realidad es que no puede esperar a dónde los mete. Porque sumado todo esto, cuando nosotros hablamos de estabilidad, es también en esta lógica de mercado, es no comprender que cuando alguien, no es lo mismo que vos compras un auto y bueno, si de última, bueno, si ese auto no tiene un aire acondicionado, o en realidad en vez de ser 4 puertas son 2 puertas, bueno, te puedo acomodar, pero la realidad
que cuando alguien alquila, donde alquila una familia, donde alquila, asienta un hogar. Se asienta como familia. Se asienta en las relaciones laborales, se asienta en las relaciones sociales, se asienta en las relaciones con su familia, se asienta en las relaciones con los chicos del colegio. Entonces no le es indistinto mudarse. Y si alguien no puede pagar donde está y se tiene que ir a la otra punta de la ciudad, es todo un trastorno. Porque más tiempo, más costo, más complejidad. Entonces, cuando nosotros insistíamos con el plazo mínimo de 3 años, era porque aunque sea en la edad escolar, que uno tiene su hijo, bueno, no se tenga que mudar 3 veces, aunque sea se mueve 2. Sí, sí, Maximiliano, bueno, ya con los hechos ya a la vista de que el problema efectivamente no era la antigua ley de alquileres que fue derogada, ¿qué ven ustedes justamente como solución a este problema? ¿Qué están planteando desde la agrupación? Bueno, ¿y qué futuro ven justamente al respecto? Nosotros lo que estamos planteando es que realmente hagamos una discusión en serio del acceso a la vivienda en la Argentina. ¿En qué sentido? Ya ha quedado demostrado, independientemente si la ley de alquileres nosotros siempre planteamos que la ley de alquileres no era perfecta. Incluso planteamos que era un piso de discusión. Pero sí creemos que es imposible, pero no por una cuestión nuestra o por lo que sucede en Argentina. En todo el mundo, e incluso en países desarrollados, con ideologías que están muy lejanas de la izquierda, estoy hablando España, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, regulan el alquiler, regulan Italia, Francia. No solamente regulan lo que sucede en materia de ya sea precio inicial, el precio inicial o el aumento, sino que a su vez también definen las otras políticas, como por ejemplo el alquiler temporario. Eso sucede en París, sucede en Nueva York. En Nueva York el año pasado sacaron una reglamentación que vos no podés alquilar el departamento tuyo por más de un mes, y si es más de un mes vos tenés que vivir ahí. Estados Unidos. Entonces, seguir pensando que la libertad de mercado va a regular esto es realmente no ver la realidad. Bueno, su efecto tener un interés en este sentido, que bueno, no es el que nosotros consideramos que puede llegar a solucionar la delicada situación habitacional que nosotros estamos viviendo, porque además nos quieren convencer que el problema es la falta de inversión, la falta de vivienda. Yo les planteo a ustedes que viven en el Río Cuarto, ¿les parece que faltan viviendas en construir en el Río Cuarto? No. ¿Les parece que no hay viviendas vacías en Río Cuarto para ofrecer? Sucede lo mismo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma cantidad de déficit habitacional, es la misma proporción de viviendas vacías que hay. ¿Necesita desarrollo inmobiliario de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No. Entonces lo que nosotros creemos es que tiene que dejarse de discutir en este tema de la libertad de mercado algo tan esencial y constitucional como es el derecho al acceso a una vivienda digna, y que haga una política integral. La ley de alquileres como estaba no servía, no funcionaba. Nos sentemos a discutir otra ley si es necesaria. No, pero esto esta libertad no funciona. Esto es peor que la ley, que lo que estaba antes, porque la ley en mercado hace que el pez grande se esté comiendo al pez chico, y que, como vos decías, Maximiliano, la alternativa a esto es gente en la calle. Gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a usted, y sí creo que es necesario destacar es que a pesar, que hoy la situación no es mucho más compleja, porque hay una cierta estabilidad en términos macroeconómicos. Uno después podrá discutir si está bien o está mal o lo que sea, pero la verdad que aquellos que han firmado un contrato en dólares, si hubiera sido una disparada del dólar como vaticinaban en diciembre, que iba a estar en 3.000 pesos un dólar,
no sé qué hubiera pasado con aquellos contratos, porque hoy no se habla, pero qué hubiera pasado con aquellos contratos en dólares, y ni hablar si hubieran hablado o si hubiera sucedido aquellos que firmaron contratos con el IPC, que la inflación, y hubiéramos tenido una devaluación o una situación económica que se hubiera disparado en un 400% como estaban vaticinando en diciembre que iba a ser esta situación. Entonces, la verdad que hoy no es más caótica la situación porque hay una cierta estabilidad. Ahora vuelvo a insistir en este tema y quiero ser claro, la libertad de mercado a los inquilinos lo está empujando a la calle o a elegir entre comer o tener un techo. Muchísimas gracias, Maximiliano. Adiós, hasta luego. Bueno, te deja, ¿no? Regulando frente a una realidad que, cómo vinieron a desorganizarnos la vida. Hoy me estoy cuidando de las palabras, ¿no? ¿Cómo vinieron a desorganizarnos la vida? ¿A quién le resolvieron el problema? ¿A quién le resolvieron un problema? ¿No? ¿A quién? A lo mejor a un par de ricos que deben estar muertos de miedo porque salen a la calle y el delito es una constante, por más que ahora el delito no forme parte de la agenda mediática, ¿no? No se puede vivir feliz en un país con semejantes déficits en todas las áreas. Habrá un puñado de financistas, de ricos, que la están juntando con la pala. Si no, nos explica el apoyo que recibe Milei, porque vos ves a los referentes y al periodismo anuente, ¿no? Que viene un tipo y se te plantea y dice, no, esto está todo pésimo, pero para adelante, ¿sabes? La vemos muy bien. Y vos sos periodista y tenés en tu bolsillo, no necesitas ir a preguntarle a nadie, tenés en tu bolsillo acabadamente la magnitud del desastre y no decís nada, bueno, repensá para qué estás. Funcionarios públicos de la oposición que siguen con la lógica, vamos a darle gobernabilidad, vamos a darle contención, vamos a darle, y no reciben nada. Anunciaron la reactivación de obras públicas, ni una reactivaron. ¿Se imaginan si hubiera sido otro gobierno el que anunciaba la reactivación de la obra pública, la rotonda? ¿Qué pasó con los accidentes en la A005? ¿Qué pasó con la peligrosidad de la A005? ¿Qué pasó con la rotonda que se iba a hacer frente a la sociedad rural? ¿Por qué no hay a grito pelado gente protestando? No hay más, ¿no? Mágicamente desapareció ese nivel de conflictividad. Este gobierno avanza, y ahora lo hace, por ejemplo, con el precio de las garrafas, lo desregularon, castigando aún más a los sectores que menos tienen. ¿Qué piensa que va a hacer esa gente? Todos los días avanza porque hay un sector de la oposición que es cómplice del accionar de este gobierno. Si eso no encuentra una manera de expresarse en una sociedad organizada, va a seguir avanzando y el daño puede ser aún mayor. No sé si no lo advierten. Nosotros lo advertimos antes de que esto pasara. No sirve de nada porque también nosotros estamos en este mismo barco que está, bueno, filtrando agua por todos lados, con lo cual no es para celebrar nada, solo para decir, hay gente que es informada y lo sabe, no es que no lo sepa. Gente que tenía muy predispuesta la denuncia, la indignación, el escarnio, la descalificación cuando había otro gobierno y que ahora está con la cabeza dentro del agujero, haciéndose los tontos mirando para otro lado. Hemos recorrido la realidad de las universidades, la realidad de una demanda social en aumento, sobre todo en abuelos que no tienen para comer,
la realidad de los inquilinos. Y podríamos seguir toda la mañana. Pero es demasiado agobiante como para no distendernos e intentar ir hacia otro lugar. Así son las cosas.